Durante los últimos 20 años, he trabajado como conserje en el edificio corporativo más importante del centro de la ciudad. Es un rascacielos de cristal y acero donde trabajan ejecutivos, abogados y gente importante. Yo limpio sus oficinas, vacío sus botes de basura, mantengo los baños impecables y me aseguro de que cada rincón brille como un espejo. Para ellos, soy invisible. Pasan a mi lado todos los días, pero rara vez me ven realmente. Mi esposa, María Elena, falleció hace 8 años de cáncer. Fue una mujer extraordinaria, maestra de primaria que siempre creyó en la educación y en darle a nuestra hija las mejores oportunidades. Cuando murió, me quedé solo con Sofía, que entonces tenía 15 años. Era mi princesa, mi razón de vivir, mi mayor orgullo. Queridos espectadores, denle like, suscríbanse al canal, dejen un comentario. Para mí es muy importante. Disfruten viéndolo. Sofía siempre fue brillante. Desde pequeña destacaba en la escuela, sacaba las mejores calificaciones y soñaba en grande. Papá, me decía cuando tenía 10 años, algún día voy a ser doctora y vamos a vivir en una casa grande con jardín. Yo sonreía y le decía que podía lograr todo lo que se propusiera. Trabajé dobles turnos durante años para pagarle la mejor educación posible. Mientras otros padres descansaban los fines de semana, yo limpiaba oficinas adicionales, lavaba autos en el estacionamiento del edificio, hacía cualquier trabajo extra que pudiera conseguir. El dinero nunca alcanzaba del todo, pero siempre me las arreglaba para que a Sofía no le faltara nada: libros, uniformes escolares, materiales para sus proyectos. Cuando Sofía cumplió 16 años, comenzó a cambiar. Al principio pensé que era normal, cosa de la adolescencia, pero poco a poco noté que se avergonzaba de mí. Cuando sus amigas venían a casa, me pedía que no saliera de mi cuarto. «Papá, mejor quédate adentro, ¿sí?», me decía con una sonrisa forzada. «Mis amigas y yo tenemos que estudiar». Un día la escuché hablando por teléfono con su mejor amiga, Camila. «Mi papá es... bueno, digamos que no tiene un trabajo muy importante», le decía. «Trabaja en limpieza. Es algo temporal hasta que encuentre algo mejor». Mentía. Y esa mentira me dolió más de lo que había esperado. Poco después, Sofía dejó de contarme sobre sus actividades escolares. Antes me platicaba todo: sus calificaciones, sus maestros, los concursos en los que participaba. Ahora llegaba a casa, me daba un beso rápido en la mejilla y se encerraba en su cuarto. Cuando le preguntaba cómo le había ido, me respondía con monosílabos: «Bien, papá, todo normal». Durante su último año de preparatoria, las cosas empeoraron. Sofía había conseguido una beca parcial para estudiar administración de empresas en una universidad privada prestigiosa. Estaba feliz por ella, pero también preocupado por el dinero que aún tendríamos que pagar. Trabaje aún más duro. Acepte trabajos de limpieza los sábados y domingos en casas particulares. Una tarde, mientras limpiaba las oficinas del piso 20, escuché a 2 ejecutivos hablando sobre sus hijos. «Mi hijo está en la misma universidad que la hija del conserje», decía uno. «Pobre chica. Debe ser difícil para ella que todos sepan que su padre limpia baños». El otro se rió. «Al menos tiene beca, aunque imagino que debe inventar historias sobre lo que hace su papá». Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. ¿Sofía realmente se avergonzaba tanto de mí? ¿Les mentía a sus compañeros sobre mi trabajo? Esa noche, llegué a casa más triste de lo usual. Sofía estaba estudiando en la mesa del comedor, rodeada de libros y apuntes. «¿Cómo te fue hoy, mija?», le pregunté, sentándome frente a ella. «Bien, papá», respondió sin levantar la vista. «Tengo mucha tarea». «Sofía», dije suavemente, «¿te da pena mi trabajo?». Ella levantó la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos. Por un momento vi a la niña que solía contarme todos sus secretos, pero luego su expresión se endureció. «¿Por qué preguntas eso?». «Solo. Quería saber si estás orgullosa de tu papá». Sofía suspiró y cerró su libro. «Papá, es complicado. En la universidad, bueno, mis compañeros tienen padres que son doctores, ingenieros, dueños de empresas.
Es difícil explicar que mi papá es... que trabajas en limpieza. Sus palabras fueron como un puñetazo al estómago. Entiendo, murmuré, levantándome de la silla. No es que me dé pena, agregó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Es solo que... es complicado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todas las veces que había trabajado hasta el agotamiento para darle a Sofía las oportunidades que yo nunca tuve. Recordé las noches que me quedaba despierto haciendo números, calculando cómo pagar su colegiatura, sus libros, su comida. ¿Todo para que se avergonzara de mí? Pero había algo que Sofía no sabía, algo que había mantenido en secreto durante años, no por vergüenza, sino por protegerla. Un secreto que cambiaría completamente la forma en que me veía. Sin embargo, en ese momento, herido por sus palabras, decidí que quizás era hora de que conociera toda la verdad sobre su padre, el conserje. Lo que Sofía no sabía era que su papá guardaba un secreto que habría cambiado su perspectiva para siempre. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, encontré una fotografía vieja en mi cartera. Era de cuando Sofía tenía 8 años, el día que ganó su primer concurso de matemáticas en la escuela. En la foto, ella me abraza con una sonrisa enorme, sosteniendo su medalla dorada. «¡Papá, gané por ti!», había gritado ese día. «Porque tú me enseñaste que los números no mienten». Recordé esa época dorada cuando Sofía me veía como su héroe, cuando me preguntaba sobre mi trabajo y yo le explicaba: «Mija, yo mantengo limpio el lugar donde la gente importante toma decisiones. Sin gente como yo, nada funcionaría bien». Ella asentía con admiración, como si fuera la profesión más noble del mundo. Pero eso había cambiado drásticamente. Ahora, cuando llegaba del trabajo con mi uniforme de conserje, Sofía desviaba la mirada. Si alguien tocaba la puerta mientras yo aún tenía puesta mi ropa de trabajo, me pedía que me cambiara rápidamente. «Papá, ponte algo normal, ¿sí?», decía con una sonrisa nerviosa. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. Sofía había organizado una reunión de estudio en casa con 4 compañeros de la universidad. Yo llegué del trabajo a mi hora habitual, las 6 de la tarde, cansado después de un día particularmente pesado limpiando todo el edificio porque habían despedido a 2 conserjes más para reducir costos. Al abrir la puerta me encontré con 5 jóvenes sentados alrededor de nuestra mesa del comedor, con libros y laptops esparcidos por todas partes. Sofía se levantó rápidamente cuando me vio. «Papá», dijo con una sonrisa forzada, «estos son mis compañeros de estudio». Los jóvenes me saludaron educadamente. Pude notar sus miradas evaluando mi uniforme desgastado, mis manos manchadas de productos de limpieza, mi aspecto cansado. Uno de ellos, un chico alto de cabello perfectamente peinado y ropa cara, me extendió la mano. «Mucho gusto, señor Hernández. Soy Alejandro Mendoza». Mendoza. Ese apellido me sonaba familiar, muy familiar. «¿Mendoza?», pregunté, estudiando su rostro. «¿Tu padre no será licenciado?». El chico sonrió con orgullo. «Sí, señor. Alejandro Mendoza Salinas, socio principal del bufete Mendoza y Asociados. Trabaja en el edificio corporativo central». Mi corazón se aceleró. Conocía muy bien a Alejandro Mendoza Salinas. Muy bien. Pero me mantuve impasible. «Ah, qué interesante», dije simplemente. «Sofía, mija, voy a cambiarme de ropa». Mientras me dirigía a mi cuarto, escuché la voz de Alejandro preguntándole a Sofía: «¿A qué se dedica tu papá?». Hubo un silencio incómodo. Desde mi cuarto, pude escuchar la respiración nerviosa de mi hija. «Mi papá, él trabaja en mantenimiento de edificios», dijo finalmente. «Es supervisor de limpieza en una empresa grande». Supervisor. Había mentido para que sonara más importante. La verdad le daba tanta vergüenza que había inventado un puesto que no existía. «¡Qué bien!», respondió una de las chicas. «Mi tío tiene una empresa de servicios de limpieza. Es un negocio muy rentable». «Sí», murmuró Sofía, «muy rentable». Me cambié de ropa en silencio, sintiéndome más herido de lo que había estado en años. Cuando salí del cuarto con ropa casual, los jóvenes siguieron estudiando. Fui a la cocina a prepararme algo de cenar, manteniéndome alejado para no
avergonzar más a mi hija. Pero no pude evitar escuchar su conversación. Hablaban sobre sus planes futuros, las empresas donde querían trabajar, los contactos que tenían sus familias. Alejandro mencionó que su padre le había prometido un puesto en su bufete después de graduarse. ¿Y tú, Sofía?, preguntó una chica llamada Valeria. ¿Tienes contactos en alguna empresa importante? Otro silencio incómodo. Bueno, mi papá conoce gente, dijo Sofía vagamente. Trabaja con muchos ejecutivos. Técnicamente, no mentía. Yo limpiaba las oficinas de muchos ejecutivos, pero la forma en que lo dijo sugería algo completamente diferente. Esa noche, después de que se fueron sus amigos, intenté hablar con Sofía sobre lo que había escuchado. «Mija, ¿por qué les dijiste que soy supervisor?» Sofía se sonrojó. «Papá, es que... ¿cómo les iba a explicar? Alejandro es hijo del abogado más importante de la ciudad. Valeria es hija de un doctor famoso. No podía decirles que mi papá limpia baños». «¿Y qué tiene de malo limpiar baños?», pregunté, sintiendo cómo la frustración crecía en mi pecho. «Es un trabajo honesto. Me ha permitido criarte sola, pagarte la educación, mantenerte». «Ya lo sé», explotó Sofía, «pero es humillante, ¿entiendes? En la universidad todos hablan de las empresas de sus padres, de los países que han visitado, de las oportunidades que tienen, y yo tengo que inventar historias para encajar». «¿Encajar con quién? ¿Con gente que te va a juzgar por el trabajo de tu padre? Es fácil decirlo para ti. Tú no tienes que vivir con eso todos los días». Sofía se fue a su cuarto dando un portazo. Me quedé solo en la cocina, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en años. Realmente había criado a una hija que valoraba más las apariencias que los sacrificios de su padre. Esa noche, mientras estaba acostado mirando el techo, tomé una decisión. Era hora de que Sofía supiera la verdad. Toda la verdad. No solo sobre mi trabajo, sino sobre quién era realmente su padre antes de convertirme en el humillante conserje del que tanto se avergonzaba. Fui a mi closet y saqué una caja que había mantenido escondida durante años. Adentro estaban documentos, fotografías y recuerdos de una vida que había dejado atrás voluntariamente. Una vida que había abandonado por amor a ella y a su madre, pero que Sofía nunca había conocido. Al día siguiente era sábado. Sofía se había levantado tarde y estaba desayunando cuando me acerqué a ella con la caja en mis manos. «Sofía, creo que es hora de que sepas algunas cosas sobre tu padre». Ella levantó la vista, curiosa pero algo molesta aún por nuestra discusión de la noche anterior. «¿Qué es eso, papá?» «Esta es la historia de lo que hice antes de convertirme en conserje. La historia de por qué elegí ser conserje. Y la historia de por qué, aunque te avergüences de mí, yo nunca me he avergonzado de las decisiones que tomé por ti». Puse la caja sobre la mesa. Sofía la miró con curiosidad, sin saber que su contenido cambiaría para siempre la forma en que veía a su padre. «¿Qué es esto, papá?», preguntó, tocando suavemente la superficie de madera. Me senté frente a ella, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Durante años había mantenido esta parte de mi vida enterrada, no por vergüenza, sino porque había elegido un camino diferente. Un camino que me había llevado a ser el hombre que era hoy, pero que Sofía nunca había comprendido completamente. «Antes de abrirla», dije lentamente, «quiero que sepas que todo lo que vas a ver es real. Y quiero que entiendas que las decisiones que tomé, las tomé por amor a ti y a tu madre». Sofía frunció el ceño. «Papá, me estás asustando un poco. ¿Qué hay ahí dentro?». Abrí la caja con cuidado. Lo primero que apareció fue una fotografía. La saqué y se la mostré. Era una foto mía de hace 25 años, vestido con un traje elegante de color gris, parado frente al mismo edificio, donde ahora trabajaba como conserje. Pero en esa foto no estaba uniformado para limpiar. Estaba cargando un portafolios de cuero y tenía la confianza de alguien que pertenecía a ese mundo. Sofía tomó la fotografía y la estudió cuidadosamente. Sus ojos se movían entre la imagen y mi rostro, tratando de reconciliar al hombre de la foto con el padre que conocía. «¿Este eres tú, papá?», preguntó con voz suave. «Sí, mija, eso era yo hace 25 años». «¿Pero qué hacías ahí?
¿Por qué estás vestido así? Saqué otro documento de la caja. Era un diploma universitario, amarillento por el tiempo, pero aún legible. Se lo pasé sin decir palabra. Sofía leyó en voz alta. Licenciatura en Ingeniería Industrial. Roberto Hernández Morales. Universidad Nacional Autónoma de México. Mención honorífica. Me miró con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿tú eres ingeniero?» «Era», corregí suavemente. «Era ingeniero». Pero... tartamudeó, claramente confundida. «¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca me dijiste?» Saqué más documentos de la caja. Certificados de cursos especializados, reconocimientos profesionales, cartas de recomendación de empresas importantes. Cada documento contaba la historia de un hombre exitoso, competente, respetado en su campo. Después de graduarme, comencé viendo cómo Sofía examinaba cada papel con asombro creciente. Conseguí trabajo en una empresa de consultoría industrial. Empecé desde abajo, como todos, pero tenía talento para optimizar procesos de manufactura. En 5 años me convertí en uno de los consultores más solicitados de México. Sofía sostenía ahora una carta de felicitación firmada por el presidente de una corporación multinacional. «Esto no puede ser real», murmuró. «¿Por qué nunca me contaste nada de esto?» «Porque esa vida terminó cuando tú naciste», dije simplemente. Saqué la fotografía más importante de la caja. Era de tu madre y yo, el día que nos casamos. María Elena estaba radiante en su vestido blanco y yo vestía un smoking elegante. Detrás de nosotros se veía el salón de un hotel de 5 estrellas. Tu madre y yo nos conocimos cuando yo tenía 32 años. Ella era maestra, como sabes, pero también daba clases particulares de matemáticas a hijos de familias adineradas. Yo estaba trabajando en un proyecto para optimizar la cadena de producción de una empresa textil y el dueño me invitó a una cena familiar. Tu madre estaba ahí esa noche, ayudando a su hijo con matemáticas. Sofía sonrió por primera vez en días. ¿Se enamoraron a primera vista? Ella no. Me reí. Pensó que yo era un ejecutivo arrogante más. Pero yo quedé perdidamente enamorado de su inteligencia, de su bondad, de la forma en que hacía que las matemáticas parecieran poesía. Saqué otros documentos. Contratos de trabajo, evaluaciones de desempeño, incluso recortes de periódico donde mencionaban algunos de mis proyectos más exitosos. En 1995, continué, me ofrecieron el puesto de director de operaciones en la empresa más grande de mi sector. El sueldo era extraordinario, tendría oficina propia, secretaria, auto de la empresa. Tu madre estaba embarazada de ti, y parecía que todo en nuestra vida iba perfectamente. Sofía estaba completamente absorta en la historia. ¿Y qué pasó entonces? Lo que pasó, dije, sacando un sobre amarillo de la caja, fue que descubrí algo que cambió todo. El sobre contenía varios documentos legales y fotografías. Se los mostré uno por uno. Eran contratos fraudulentos, reportes falsificados, evidencia de corrupción masiva en la empresa donde iba a ser director. La empresa estaba involucrada en lavado de dinero, evasión fiscal y sobornos a funcionarios gubernamentales. Como futuro director, yo tendría acceso a toda esta información. Me pidieron que hiciera la vista gorda a cambio de un bono de 2 millones de pesos. Sofía palideció. ¿2 millones de pesos? En 1995, eso equivalía a mucho más dinero del que habíamos visto en nuestra vida. Con ese dinero podríamos haber comprado una casa grande, un auto nuevo, haberte dado la mejor educación en escuelas privadas desde el principio. Podrías haber crecido como los hijos de esas familias adineradas. ¿Y qué hiciste? Saqué el último documento del sobre. Era una copia de una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Los denuncié. Entregué toda la evidencia a las autoridades. Sofía leyó la denuncia con incredulidad. «Papá, esto es tuyo. Tú los denunciaste». «Sí. Y como resultado, la empresa quebró, varios ejecutivos fueron a prisión, y yo me convertí en persona non grata en toda la industria. Nadie quería contratar al ingeniero que había traicionado a su empresa. Me pusieron en una lista negra informal. Ninguna empresa importante quería arriesgarse a tener un empleado que pudiera exponerlos si descubría irregularidades». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas.
¿Perdiste tu carrera por hacer lo correcto? Perdí mi carrera, pero no mi dignidad. Tu madre estaba embarazada de 8 meses cuando pasó todo esto. Necesitábamos dinero urgentemente. Busqué trabajo durante meses, pero las puertas se me cerraron una tras otra. Finalmente, un amigo me consiguió trabajo como conserje nocturno en el mismo edificio donde había trabajado como consultor. Sofía se llevó las manos a la boca. El edificio donde trabajas ahora. El mismo. Irónico, ¿no? Los mismos pasillos que caminaba con traje y portafolios. Ahora los limpio con uniforme y trapeador. Pero ¿sabes qué, mija? Nunca me he arrepentido de esa decisión. Había más en la caja, pero por el momento dejé que Sofía procesara lo que acababa de escuchar. La vi luchar con sus emociones, tratando de reconciliar la imagen del padre humillante con la del hombre íntegro que había sacrificado todo por sus principios. ¿Mamá sabía todo esto?, preguntó finalmente. Tu madre me apoyó completamente. Ella decía que prefería estar casada con un conserje honesto que con un director corrupto. Y cuando tú naciste y te tuvo en sus brazos por primera vez, me dijo: Roberto, hiciste bien. Nuestra hija va a crecer sabiendo que su padre es un hombre de principios. Sofía comenzó a llorar en silencio. Pero aún no había terminado mi historia. Había más secretos en esa caja. Secretos que explicarían por qué, a pesar de ser conserje, había podido mantenerla en buenas escuelas, pagarle la universidad y darle oportunidades que muchos padres con mejores trabajos no podían ofrecer a sus hijos. Pero papá, dijo con voz temblorosa, si eras ingeniero, ¿cómo pudiste pagarme la educación con el sueldo de conserje? Las colegiaturas de mis escuelas no eran baratas, y ahora la universidad. No entiendo cómo. Sonreí tristemente. Era una pregunta inteligente y merecía una respuesta completa. Hay más cosas que necesitas saber, mija, dije volviendo a hurgar en la caja. Saqué una carpeta gruesa llena de documentos. Al abrirla, Sofía pudo ver contratos, recibos de pagos y correspondencia oficial. Después de que me contrataran como conserje, continué, pensé que mi carrera profesional había terminado para siempre. Pero había algo que mis antiguos colegas no consideraron. Mis conocimientos seguían siendo valiosos, especialmente para empresas pequeñas y medianas que no podían pagar consultores caros. Le mostré el primer contrato. Era de una empresa familiar de productos textiles que necesitaba optimizar su línea de producción. 3 meses después de empezar como conserje, el dueño de esta empresa me contactó en secreto. Había escuchado sobre mi caso y sabía que mis conocimientos técnicos no habían desaparecido junto con mi reputación. Me ofreció trabajar como consultor independiente, pero bajo absoluta confidencialidad. Sofía leyó el contrato. ¿Te pagaron 50,000 pesos por este proyecto? Sí, y eso era solo el comienzo. Saqué más contratos. Durante los últimos 20 años, había trabajado como consultor secreto para docenas de empresas pequeñas y medianas. Optimizaba procesos, reducía costos, mejoraba eficiencia, todo mientras oficialmente seguía siendo solo Roberto Hernández, el conserje. ¿Pero cómo hacías esto sin que nadie se enterara? Trabajaba los fines de semana y por las noches, después de mi turno de limpieza. Usaba seudónimos, trabajaba a través de intermediarios, nunca aparecía públicamente como consultor. Las empresas grandes me tenían vetado, pero las pequeñas empresas familiares necesitaban mi experiencia y no les importaba mi historia. Le mostré una hoja donde había calculado mis ingresos anuales. Su sueldo de conserje apenas cubría gastos básicos, pero sus trabajos de consultoría secreta habían generado entre 200,000 y 400,000 pesos adicionales cada año. «¡Papá!», exclamó Sofía, «has estado ganando más dinero que muchos ejecutivos». Exactamente, pero nadie podía saberlo. Si las grandes empresas descubrían que seguía trabajando como ingeniero, harían que me vetaran también de las empresas pequeñas. Mi trabajo como conserje era mi tapadera perfecta. Saqué otro documento que la hizo quedarse sin palabras. Era un certificado de propiedad. ¿Una casa?, leyó en voz alta. ¿Tenemos una casa que no es esta? En Cuernavaca. La compré hace 10 años con mis ahorros de consultoría. Está a nombre de un fideicomiso que administro yo. Cuando te gradúes de la universidad, será tuya. Sofía se levantó de la silla
caminando por la cocina mientras trataba de procesar toda esta información. No puedo creerlo, murmuró. Durante todos estos años, he estado viviendo con uno de los ingenieros más exitosos del país y yo pensando que era ¿solo un conserje? Terminé la frase por ella. Sofía, soy ambas cosas. Soy un conserje que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para limpiar oficinas. Y también soy un ingeniero que ha ayudado a más de 50 empresas a mejorar sus operaciones. Las dos cosas son ciertas. Regresó a su silla y tomó otro documento de la caja. Era una carta de agradecimiento de una empresa de alimentos. Estimado ingeniero RH, leyó en voz alta. Gracias a su consultoría, hemos reducido nuestros costos de producción en un 35% y aumentado nuestra productividad en un 50%. Su trabajo ha salvado más de 200 empleos que estaban en riesgo. ¿Salvaste 200 empleos? En esa empresa, sí. En total, durante estos 20 años, mis consultorías han ayudado a salvar o crear más de 2.000 empleos en empresas familiares. Sofía se quedó callada por un largo momento, leyendo carta tras carta, contrato tras contrato. Cada documento contaba la historia de un hombre que había encontrado una forma de seguir usando sus talentos para ayudar a otros, a pesar de haber sido marginado por su integridad. ¿Y el dinero de todo esto?, preguntó finalmente. Saqué una libreta de ahorros y varios estados de cuenta bancarios. Una parte la he usado para tu educación y nuestros gastos. Otra parte la he invertido en un fondo educativo para ti. Cuando te gradúes, tendrás suficiente dinero para hacer una maestría en el extranjero si quieres, o para poner tu propia empresa. Sofía miró los números en los estados de cuenta. Sus ojos se agrandaron. Papá, ¿tenemos más de 1 millón de pesos ahorrados? 1.200.000, para ser exactos. Todo producto de mi trabajo como consultor secreto durante estos años. Se tapó la cara con las manos. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo pude avergonzarme de ti? No eres tonta, mija. Solo viste lo que era obvio. Un hombre con uniforme de conserje. No podías saber el resto de la historia. Pero debería haberlo sospechado. Debería haber confiado en ti. Debería haberte preguntado cómo podías pagar mi educación con un sueldo de conserje. Me levanté y la abracé mientras lloraba. Sofía, escúchame bien. Yo elegí no contarte todo esto porque quería que crecieras valorando el trabajo honesto, sin importar cuál fuera. Quería que supieras que la dignidad no viene del puesto que ocupas, sino de la integridad con que lo desempeñas. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? La separé un poco para mirarla a los ojos. Porque ayer, cuando les mentiste a tus amigos sobre mi trabajo, me di cuenta de que había fallado como padre. Te enseñé que el trabajo honesto era valioso, pero no te di las herramientas para defenderlo ante otros. ¿Y por qué? Dudé un momento. Porque hay algo más que necesitas saber sobre tu amigo Alejandro y su padre. Regresé a la caja y saqué una carpeta marcada con el año actual. ¿Recuerdas que Alejandro mencionó que su padre es socio principal del bufete Mendoza y Asociados? Sí. ¿Por qué? Le mostré varios documentos. Eran contratos recientes, correspondencia legal y reportes financieros. Durante los últimos 6 meses, he estado trabajando como consultor para una empresa que está demandando al bufete de Mendoza por fraude y mala práctica legal. Mi trabajo ha sido analizar los procesos internos del bufete para identificar irregularidades. Sofía palideció. ¿Qué tipo de irregularidades? El tipo que podría cerrar el bufete y mandar a la cárcel a varios de sus socios, incluyendo al padre de tu amigo Alejandro. ¿Estás investigando al padre de Alejandro?, preguntó con voz apenas audible. No exactamente investigando, aclaré. Estoy analizando los procesos operativos del bufete como parte de una demanda civil. Pero lo que he encontrado, suspiré profundamente. Es mucho peor de lo que esperaba. Saqué un folder grueso marcado como Confidencial Mendoza y Asociados. Adentro había copias de documentos internos, emails impresos, registros financieros y un análisis detallado que yo mismo había preparado. La empresa que me contrató es Constructora Familiar Jiménez. Es una empresa mediana que contrató al bufete Mendoza para manejar la compra de varios terrenos para un desarrollo habitacional.
El bufete no solo les cobró honorarios excesivos, sino que también les vendió terrenos que tenían problemas legales sin informárselos. Sofía tomó uno de los documentos. ¿Qué tipo de problemas legales? Los terrenos estaban bajo disputa ejidal. Tenían gravámenes ocultos y algunos incluso estaban clasificados como zonas protegidas donde no se puede construir. El bufete Mendoza sabía todo esto, pero ocultó la información para cerrar la venta y cobrar sus comisiones. Le mostré un email particularmente revelador. Era una comunicación interna entre Alejandro Mendoza padre y uno de sus asociados. «Lee esto», le dije señalando un párrafo específico. Sofía leyó en voz alta. «Los clientes no necesitan saber sobre los problemas ejidales hasta después de cerrar. Para entonces ya habremos cobrado nuestros honorarios completos. Si hay problemas después, les diremos que fue información que surgió posteriormente». Se llevó la mano a la boca. Esto es fraude. Exactamente, y hay más. Saqué otro conjunto de documentos. Eran análisis financieros que mostraban un patrón de comportamiento sistemático. Durante los últimos 5 años, el bufete Mendoza ha hecho esto con al menos 12 empresas familiares diferentes. Su modus operandi es simple. Buscan empresarios con poco conocimiento legal. Les ofrecen servicios aparentemente excelentes. Y luego los estafan sistemáticamente. Sofía revisaba documento tras documento y podía ver cómo su expresión cambiaba de shock a indignación. ¿Y tú descubriste todo esto? Mi trabajo era analizar la eficiencia de sus procesos internos y encontrar irregularidades en su metodología. Pero lo que encontré fue evidencia de una organización criminal disfrazada de bufete respetable. Le mostré el documento más importante, mi reporte final. Este es mi análisis completo. Demuestra que el bufete Mendoza ha defraudado a sus clientes por más de 15 millones de pesos en los últimos 5 años. Además, han lavado dinero a través de transacciones inmobiliarias falsas y han sobornado a funcionarios públicos para acelerar trámites fraudulentos. Sofía leía mi reporte con creciente horror. «Papá, esto es enorme. Si esto se hace público, el bufete Mendoza desaparecerá. Alejandro Mendoza padre irá a la cárcel, probablemente por muchos años, y su hijo...» Hice una pausa. «Su hijo perderá todo lo que ha conocido como su vida privilegiada». Sofía se quedó callada por varios minutos, procesando la información. Podía ver la lucha interna en su rostro. «¿Cuándo vas a entregar este reporte?», preguntó finalmente. «El lunes por la mañana». «¿En 2 días?» «Sí. Y una vez que lo entregue, todo saldrá a la luz. Los medios se van a enterar. Habrá una investigación federal, y la vida de tu amigo Alejandro cambiará para siempre». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. «¿Sabías quién era Alejandro cuando vino aquí el viernes?» Sospechaba. El apellido, la descripción que hizo de su padre, pero no estaba seguro hasta que se presentó completamente. «¿Y por eso decidiste contarme todo esto?» Me levanté y me acerqué a ella. «Sofía, te conté todo esto porque necesitabas saber quién es realmente tu padre, pero también porque quería que entendieras algo muy importante sobre el mundo en el que te estás moviendo». Se volvió para mirarme. «¿Qué quieres decir?» «Tu amigo Alejandro, con su ropa cara y sus aires de superioridad, con su papá exitoso del que está tan orgulloso. Todo eso está construido sobre mentiras y dinero robado. Mientras que tú te avergonzabas de tu padre, el conserje, que ha construido todo lo que tenemos con trabajo honesto e integridad». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «¿Cómo pude ser tan ciega?» «No fuiste ciega, mija. Fuiste humana. La sociedad nos enseña a valorar las apariencias más que la sustancia. Pero ahora tienes una decisión muy importante que tomar». «¿Qué decisión?» Regresé a la mesa y saqué el último documento de la caja. Era una carta que había escrito pero no enviado. «Ayer por la noche, después de nuestra discusión, escribí esta carta. Es mi renuncia como consultor en el caso Mendoza». Sofía tomó la carta y la leyó rápidamente. «¿Ibas a renunciar? ¿Por qué?» «Porque pensé que tal vez tenías razón. Tal vez era hora de que dejara de ser el conserje que se avergüenza de su hija y me convirtiera en el padre que no avergüenza a su hija». «Papá, no. Pero ahora que sabes toda la verdad, la decisión es tuya, Sofía».
Puedo entregar este reporte el lunes y hacer justicia para todas las familias que han sido estafadas por el bufete Mendoza. O puedo renunciar al caso, mantener el secreto y proteger a tu amigo de la verdad sobre su familia. Sofía me miró con incredulidad. ¿Me estás pidiendo que escoja entre la justicia y mi amistad con Alejandro? Te estoy pidiendo que escojas entre ser la persona que realmente eres y ser la persona que pensabas que querías ser. Sofía se sentó pesadamente en la silla, rodeada de todos los documentos que acababan de cambiar su comprensión del mundo. ¿Qué harías tú, papá? Sonreí tristemente. Yo ya tomé mi decisión hace 25 años, cuando denuncié a mi empresa, y la volvería a tomar 1000 veces. Pero esta decisión es tuya, mija. En ese momento, el teléfono de Sofía sonó. Era un mensaje de texto. Lo leyó y palideció. ¿Qué pasa? Es Alejandro. Me invita a una fiesta en su casa mañana por la noche. Dice que va a hacer una celebración especial porque su papá acaba de cerrar el negocio más grande de su carrera. Nos miramos en silencio. Ambos sabíamos exactamente cuál era ese negocio más grande. Y ambos sabíamos que en menos de 48 horas, esa celebración se convertiría en una tragedia. ¿Qué le voy a responder?, preguntó Sofía. Eso, le dije, depende de quién decides ser a partir de ahora. A las 2 de la mañana, escuché que su puerta se abría. Fingí estar dormido cuando se acercó a mi cuarto y se quedó parada en el marco de la puerta por varios minutos, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. El domingo amaneció gris y tenso. Sofía se levantó temprano y preparó café para ambos, algo que no había hecho en meses. Cuando bajé a la cocina, la encontré sentada en la mesa con todos los documentos organizados en pequeñas pilas, como si hubiera estado estudiándolos toda la noche. «Buenos días, papá», me dijo sin levantar la vista. «Buenos días, mija. ¿Pudiste dormir algo?». Negó con la cabeza. Estuve leyendo todo otra vez, una y otra vez. Levantó la vista hacia mí y pude ver que había estado llorando. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? Me senté frente a ella, esperando. No es saber que Alejandro y su familia son unos estafadores. No es saber que me he estado avergonzando del padre más íntegro del mundo. Lo que más me duele es darme cuenta de quién me había convertido yo. Tomó uno de los contratos de consultoría y lo sostuvo frente a ella. Ayer vi este documento donde una empresa te agradece por salvar 200 empleos y lo primero que pensé fue, ojalá mis compañeros de universidad pudieran ver esto, como si tu valor dependiera de que otros te aprobaran. Sofía. No, papá. Déjame terminar. Su voz se quebró un poco. Durante años has estado haciendo exactamente lo que siempre soñé que hicieras. Ser exitoso, ganar buen dinero, ser respetado profesionalmente. Pero lo has hecho en secreto, sin reconocimiento, sin que nadie lo supiera. Y yo me avergonzaba de la única parte de ti que el mundo podía ver. Tomé su mano a través de la mesa. «Mija, tú no sabías». «Pero debería haber sabido que no importaba», exclamó. «Debería haber sabido que mi papá, el hombre que me crió solo después de que murió mamá, el hombre que siempre encontraba dinero para mis libros y mis estudios, el hombre que nunca me dejó ir a dormir sin cenar. Ese hombre tenía que ser especial, sin importar qué trabajo hiciera durante el día». Se limpió las lágrimas con la manga de su pijama. ¿Sabes qué estuve pensando toda la noche? En todas las veces que llegabas cansado del trabajo y aún así me ayudabas con mi tarea. En todas las veces que trabajabas turnos extra para comprarme algo que yo quería. En cómo nunca, ni una sola vez, me hiciste sentir que era una carga económica para ti. Yo también comenzaba a emocionarme. Y mientras tú hacías todo eso, yo estaba preocupada por lo que pensaran mis amigos superficiales sobre tu uniforme de trabajo. Nos quedamos en silencio por un momento, tomados de las manos a través de la mesa llena de documentos que contaban la historia de una vida de integridad y sacrificio. «Papá», dijo finalmente, «quiero que entregues ese reporte mañana». La miré sorprendido. «¿Estás segura? Esto va a afectar a Alejandro y a toda su familia». Alejandro y su familia han estado viviendo de dinero robado durante años.
Todas esas cosas de las que él presume, la ropa cara, los viajes, la universidad privada, todo pagado con el dinero que su padre le robó a familias trabajadoras. Tomó el reporte que yo había preparado. Estas 12 familias que menciona tu reporte, ellos también tienen hijos. Hijos que tal vez no pudieron ir a buenas universidades porque su padre los estafó. Hijos que tal vez tienen que trabajar mientras estudian porque su familia perdió sus ahorros por culpa del bufete Mendoza. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué más estuve pensando? En lo que dijiste sobre enseñarme a valorar el trabajo honesto. Creo que fallaste en eso, papá. Me dolieron sus palabras, pero ella continuó antes de que pudiera responder. Fallaste porque me enseñaste demasiado bien. Me enseñaste también que cuando vi que mis compañeros no valoraban tu trabajo, preferí mentir sobre ti que educarlos sobre el valor del trabajo honesto. Se volvió hacia mí con una expresión que no había visto en años. Era la misma mirada determinada que tenía de niña cuando decidía que iba a ganar un concurso de matemáticas. Pero eso se va a acabar hoy. ¿Qué quieres decir? Voy a ir a esa fiesta esta noche. Sofía, ¿estás segura? Va a ser muy incómodo si... Voy a ir, y voy a decirles a todos exactamente quién eres. Les voy a contar que mi padre es conserje, y que también es uno de los ingenieros más respetados del sector industrial. Les voy a explicar que sacrificaste una carrera brillante por mantener tu integridad. Y les voy a decir que estoy más orgullosa de ser tu hija que ellos de ser hijos de sus padres corruptos. Me quedé sin palabras por un momento. Y cuando mañana salga en las noticias que el bufete Mendoza está siendo investigado por fraude, y Alejandro me pregunte cómo es posible que yo supiera algo al respecto, le voy a decir la verdad. Que mi padre, el conserje del que me avergonzaba, fue quien desenmascaró a su padre, el criminal del que él estaba tan orgulloso. Se acercó y me abrazó fuertemente. Perdóname, papá, perdóname por haber sido tan tonta, tan superficial, tan... No hay nada que perdonar, mija, la interrumpí abrazándola de vuelta. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Nos quedamos abrazados por varios minutos. Luego Sofía se separó y me miró con una sonrisa traviesa que no veía desde que era niña. ¿Sabes qué? Creo que voy a pedirle a Alejandro que me recoja en su auto para ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque quiero que vea nuestra casa, que conozca nuestro barrio, que entienda de dónde vengo realmente. Y quiero que sepa que no me avergüenzo de nada de eso. Esa tarde, Sofía se puso su mejor vestido y se arregló con cuidado. Pero antes de irse, hizo algo que me sorprendió completamente. Me pidió que me pusiera mi uniforme de conserje. ¿Para qué, mija? Porque cuando Alejandro venga a recogerme, quiero que te conozca como realmente eres. Roberto Hernández, conserje del edificio corporativo central e ingeniero consultor. Las dos cosas, con orgullo. Cuando llegó Alejandro en su BMW convertible, yo estaba en el jardín regando las plantas con mi uniforme puesto. Sofía salió a recibirlo y lo trajo directamente hacia mí. Alejandro, quiero que conozcas bien a mi papá, dijo con una sonrisa radiante. Roberto Hernández, el mejor conserje e ingeniero de toda la Ciudad de México. La expresión en la cara de Alejandro cuando vio mi uniforme y escuchó las palabras de Sofía fue algo que nunca olvidaré. Confusión, sorpresa y tal vez un poco de respeto. Sofía me contó después lo que pasó esa noche, y aunque sus palabras me llenaron de orgullo, también me preocuparon por cómo había tenido que enfrentar sola una situación tan difícil. Cuando llegó con Alejandro, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Habían invitado no solo a compañeros de la universidad, sino también a socios del bufete, clientes importantes y otras familias adineradas del círculo social de los Mendoza. La casa era impresionante, papá, me contó después. Pisos de mármol, candelabros de cristal, cuadros que probablemente costaban más que nuestra casa. Pero cada cosa hermosa que veía me recordaba las familias que habían sido estafadas para pagarla. El padre de Alejandro, don Alejandro Mendoza Salinas, estaba en el centro de la fiesta, recibiendo felicitaciones por su exitoso cierre de negocios. Era un hombre alto, de cabello plateado perfectamente peinado,
vestido con un traje que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses como conserje. Estaba brindando con champaña, me contó Sofía, diciéndole a todo el mundo cómo había asegurado el futuro financiero de la familia con su último gran negocio. La gente lo aplaudía, lo felicitaba, lo trataba como si fuera un héroe empresarial. Sofía conocía la verdad detrás de esas celebraciones. Sabía que ese gran negocio era la estafa más grande que había documentado mi reporte, el proyecto inmobiliario que había defraudado a la constructora familiar Jiménez por más de 5 millones de pesos. Al principio, Sofía trató de mantener una actitud normal. Saludó a sus compañeros de universidad, conversó sobre clases y proyectos, actuó como si fuera una noche cualquiera. Pero según me contó, cada conversación la hacía sentir más incómoda. Valeria estaba presumiendo que su padre le había regalado un auto nuevo por sus buenas calificaciones, me relató Sofía. Otro compañero hablaba de sus vacaciones en Europa pagadas por la empresa familiar. Y Alejandro no paraba de hablar de lo orgulloso que estaba de su padre y de cómo él quería seguir sus pasos en el mundo legal. La tensión llegó a su punto máximo cuando don Alejandro Mendoza se acercó al grupo de jóvenes universitarios. «Ah, estos son los futuros líderes de México», declaró con voz fuerte, claramente afectado por el alcohol. «Sofía, querida, finalmente conozco a la famosa hija del supervisor de limpieza, ¿verdad?». Sofía me contó que sintió como si toda la fiesta se detuviera en ese momento. Las conversaciones cercanas se silenciaron y varias personas voltearon a escuchar. «Mi papá trabaja en el edificio corporativo central», respondió Sofía con voz clara. «Ah, sí», Alejandro me contó. «Supervisor de servicios de mantenimiento, ¿cierto? Es un trabajo muy importante. Sin gente como tu padre, los edificios no funcionarían». Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. Sofía me dijo que en ese momento sintió una rabia que nunca había experimentado antes. No era solo por la forma paternalista en que ese hombre le hablaba, sino por la hipocresía de ver a un criminal tratando a su padre honesto como si fuera inferior. «Mi padre no es supervisor», dijo Sofía, elevando la voz lo suficiente para que todos pudieran escuchar. «Mi padre es conserje en el edificio corporativo central». Un silencio incómodo se extendió por el grupo. Alejandro se veía mortificado. «Y también», continuó Sofía, sin inmutarse, «es ingeniero industrial con mención honorífica de la UNAM. Durante los últimos 20 años ha trabajado como consultor independiente, ayudando a empresas familiares a optimizar sus procesos y salvar miles de empleos». Don Mendoza frunció el ceño, claramente confundido por esta información que no encajaba con su percepción de la situación. «¿Tu padre es ingeniero?», preguntó Valeria sorprendida. «Sí. ¿Y saben qué más es mi padre?». Sofía los miró a todos directamente a los ojos. «Es el hombre más íntegro que conozco. Hace 25 años sacrificó una carrera brillante porque se negó a participar en actividades corruptas. Prefirió limpiar baños honestamente que ganar millones deshonestamente». Don Mendoza se puso visiblemente tenso. «¿Actividades corruptas? ¿De qué hablas, jovencita?». «Hablo de integridad, señor Mendoza, algo que parece ser muy raro en ciertos círculos profesionales». Sofía me contó que podía ver cómo las mejillas de don Mendoza se ponían rojas de ira. «¿Me estás insinuando algo?». «No le estoy insinuando nada», respondió Sofía con calma mortal. «Le estoy diciendo que estoy orgullosa de tener un padre que elige hacer lo correcto, sin importar el costo personal». «Sofía», murmuró Alejandro tratando de calmar la situación, «tal vez deberíamos...». «¿Deberíamos qué, Alejandro?». «Fingir que no hay diferencia entre ganar dinero honestamente y ganarlo robando. ¿Pretender que todos los éxitos son iguales?». «Oye», intervino don Mendoza ya claramente molesto, «no voy a permitir que una jovencita me falte al respeto en mi propia casa». «No le estoy faltando al respeto», respondió Sofía manteniendo la calma. «Le estoy diciendo una verdad que probablemente no escucha muy seguido». En ese momento, según me contó Sofía, don Mendoza hizo algo que selló su destino definitivamente. «Mira, niña», le dijo con voz amenazante, acercándose a ella. «No sé qué te crees, pero tu padre es un simple conserje, un hombre que limpia los baños que yo uso cuando voy a mi oficina. Así que sugiero que muestres un poco más de humildad y gratitud por estar en una casa como esta».
Sofía me contó que en ese momento sintió una claridad absoluta. No era ira, no era vergüenza, era una determinación completa. Tiene razón, señor Mendoza, dijo con una sonrisa. Mi padre sí limpia los baños que usted usa. ¿Y sabe qué es lo hermoso de eso? Que cuando mi padre termina su trabajo, esos baños quedan limpios. Pero cuando usted termina su trabajo, hizo una pausa dramática. Las vidas de familias enteras quedan destruidas. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en el grupo los miraban sin entender completamente qué estaba pasando, pero sabiendo que algo importante estaba ocurriendo. ¿Qué demonios quieres decir con eso?, gruñó don Mendoza. Sofía sonrió con una confianza que nunca había mostrado antes. Quiero decir que mañana por la mañana el mundo va a saber exactamente qué tipo de exitoso hombre de negocios es usted realmente. Don Mendoza palideció. Y cuando eso pase, continuó Sofía, espero que Alejandro recuerde esta conversación, porque va a entender la diferencia entre tener un padre del que puedes avergonzarte y tener un padre de quien puedes estar verdaderamente orgullosa. Dicho esto, Sofía se dirigió hacia la salida. Alejandro la siguió, confundido y preocupado, pero ella ya había llamado un taxi. Cuando llegó a casa esa noche, me encontró despierto en la cocina, con mi reporte final perfectamente organizado y listo para entregar al día siguiente. ¿Cómo te fue, mija?, le pregunté. Sofía me abrazó fuertemente. Papá, me dijo, por primera vez en mi vida, me sentí completamente orgullosa de ser tu hija. Sofía ya estaba despierta cuando salí de mi cuarto. La encontré en la cocina, preparando café para ambos, vestida con su uniforme de la universidad, pero con una expresión más serena de la que había visto en años. Buenos días, papá, me dijo pasándome una taza de café. ¿Listo para hacer justicia? ¿Y tú?, le pregunté. ¿Estás lista para las consecuencias? Sofía sonrió, y en esa sonrisa vi a la niña valiente que había sido cuando era pequeña, la que nunca le tenía miedo a defender lo que era correcto. Más que lista. Pero antes de que te vayas, se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Quiero que sepas que sin importar lo que pase hoy, sin importar cómo reaccione la gente, sin importar qué problemas pueda traernos esto, estoy orgullosa de ti, y siempre lo voy a estar. A las 6:30, salí de casa con mi portafolios bajo el brazo. Adentro estaba mi reporte completo, 127 páginas de evidencia meticulosamente documentada que exponía años de fraude, corrupción y estafa. Pero también llevaba algo más, la copia de una carta que había escrito para Sofía, para ser abierta solo si algo me pasaba. Mi primer destino no era mi trabajo como conserje. Tenía una cita a las 8 de la mañana con el licenciado Fernando Jiménez, dueño de la constructora familiar Jiménez, y el cliente que me había contratado para el análisis del bufete Mendoza. La oficina del licenciado Jiménez estaba en un edificio modesto en la colonia Nápoles. Nada ostentoso, nada pretencioso. Era el tipo de empresa familiar honesta que había construido su reputación con trabajo duro y tratos justos. Exactamente el tipo de empresa que tipos como Mendoza veían como presas fáciles. Don Roberto. Me recibió el licenciado Jiménez, un hombre de unos 50 años con manos callosas y mirada directa. ¿Tiene el reporte? Lo tengo, respondí, poniendo el portafolio sobre su escritorio. Pero antes de abrirlo, necesito advertirle que lo que va a ver es peor de lo que esperábamos. Abrí el portafolio y saqué el reporte. El licenciado Jiménez lo tomó con manos que temblaban ligeramente, no de nervios, sino de ira contenida. Durante los últimos 6 meses, he analizado no solo su caso, sino el patrón completo de operación del bufete Mendoza. Lo que descubrí es una organización criminal sistemática que ha estado operando durante al menos 5 años. Le mostré la primera sección del reporte. Eran gráficos y tablas que mostraban cómo el bufete había defraudado sistemáticamente a 12 empresas familiares diferentes. Cada empresa que contactaron sigue el mismo patrón, expliqué. Empresas medianas, prósperas, con dueños trabajadores pero con poco conocimiento legal sofisticado. Los convencen de hacer inversiones importantes, les ocultan información crucial y después les cobran honorarios exorbitantes por solucionar problemas que ellos mismos crearon.
El licenciado Jiménez leía página tras página y podía ver cómo su expresión se endurecía con cada revelación. Los 5 millones de pesos que ustedes perdieron, continué, no fueron un caso aislado. Fueron parte de un esquema que le ha robado más de 15 millones de pesos a familias trabajadoras como la suya. ¿15 millones? Murmuró, levantando la vista del reporte. 15 millones documentados. Probablemente hay más casos que aún no hemos descubierto. Le mostré la sección más incriminatoria del reporte, las comunicaciones internas del bufete que había logrado obtener. Estos emails muestran que no solo sabían que estaban cometiendo fraude, sino que se burlaban de sus víctimas. Llamaban a los empresarios como usted peces gordos fáciles y se jactaban de lo sencillo que era engañarlos. El licenciado Jiménez cerró el reporte y se recostó en su silla. Don Roberto, este trabajo, esto es extraordinario. ¿Cómo logró obtener toda esta información? 20 años de experiencia analizando procesos empresariales, respondí, y la motivación de saber que familias como la suya merecen justicia. ¿Cuál es el siguiente paso? Usted lleva este reporte a la Fiscalía General esta misma mañana. Yo ya preparé copias para la Procuraduría, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para 3 periodistas de investigación que sé que manejarán la historia responsablemente. El licenciado Jiménez se levantó y me extendió la mano. Don Roberto, no tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por nosotros y por todas las familias afectadas. No me agradezca todavía, le dije. Lo que viene ahora va a ser difícil. Los Mendoza van a contratar a los mejores abogados. Van a tratar de desacreditar el reporte, van a hacer todo lo posible por salvar su reputación. ¿Está usted preparado para eso? Pensé en Sofía, en su valentía de la noche anterior, en la forma en que había defendido mi integridad ante personas que la despreciaban. Más que preparado. A las 9:30 llegué al edificio corporativo central para comenzar mi turno como conserje. Pero antes de ponerme mi uniforme, subí al piso 23, donde sabía que estaba la oficina principal del bufete Mendoza y Asociados. Quería ver la oficina una vez más antes de que todo cambiara. Quería recordar el lugar donde durante 20 años había limpiado los pisos y vaciado los botes de basura, sin que nadie sospechara que el conserje invisible estaba documentando meticulosamente todas las irregularidades que veía. La oficina de Mendoza era impresionante. Pisos de madera fina, muebles de diseñador, una vista panorámica de la ciudad. En las paredes colgaban diplomas, reconocimientos y fotografías de don Alejandro Mendoza con políticos y empresarios importantes. Todo muy respetable, todo muy elegante, todo pagado con dinero robado. Mientras limpiaba esa oficina por última vez, no pude evitar sonreír. Durante años, don Alejandro Mendoza había pasado junto a mí como si fuera invisible. Me había tratado con la condescendencia casual que los poderosos reservan para la gente de servicio. Nunca sospechó que el conserje que limpiaba su oficina era también el ingeniero que estaba documentando sus crímenes. A las 10:30 sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de Sofía. Papá, están reportando en las noticias que hay una investigación contra un bufete importante por fraude. ¿Ya entregaste el reporte? Le respondí, sí, mija, ya no hay vuelta atrás. Su respuesta llegó inmediatamente. Bien, estoy orgullosa de ti. A las 11, mientras limpiaba el piso 15, escuché mucha agitación arriba. Voces altas, teléfonos sonando constantemente, pasos apresurados en los pasillos. Sabía lo que estaba pasando. Las noticias habían llegado al bufete Mendoza. A las 12 del día, vi a través de la ventana cómo llegaban 2 camionetas de la fiscalía al edificio. Los agentes subieron directamente al piso 23. A la 1 de la tarde, vi cómo don Alejandro Mendoza salía del edificio esposado, seguido por 3 de sus socios principales. Las cámaras de los noticieros ya estaban esperándolos afuera. Ese día no pude concentrarme en mi trabajo de limpieza. Mi mente estaba en Sofía, preguntándome cómo estaría manejando la situación en la universidad, cómo reaccionarían sus compañeros cuando se enteraran de que su padre, el humilde conserje, había sido quien desenmascaró al criminal más respetado de su círculo social. No tuve que esperar mucho para saberlo. Papá, necesitas saber lo que pasó en la universidad hoy. Cuéntame, mija. Llegué a clases normalmente esta mañana.
Al principio nadie sabía nada, pero a eso de las 11 empezaron a llegar las noticias. Primero fueron mensajes de WhatsApp, luego gente viendo videos en sus teléfonos, y después fue caos total. Me recosté contra la pared del pasillo, disfrutando escuchar la emoción en su voz. ¿Qué tipo de caos? Bueno, resultó que la noticia del arresto de don Alejandro Mendoza se volvió viral inmediatamente, no solo porque es un abogado famoso, sino porque los periodistas empezaron a mencionar que la investigación se basaba en un análisis forense realizado por un consultor industrial anónimo que había infiltrado la organización. ¿Dijeron infiltrado? Sofía se rió. Esa fue la palabra que usaron, como si fueras un espía o algo así. El caso es que para las 11:30, toda la universidad estaba hablando del tema. ¿Y Alejandro? Alejandro no vino a clases. Según supe después, sus padres lo sacaron de la ciudad inmediatamente después del arresto, pero sus amigos cercanos estaban en pánico total. Valeria no paraba de llorar, porque aparentemente su familia también tenía negocios con el bufete Mendoza. Sofía hizo una pausa y pude escuchar voces de fondo. ¿Dónde estás ahora? En la cafetería de la universidad. Y aquí viene la parte interesante de la historia. Te escucho. A eso de las 12, cuando ya todo el mundo sabía del caso, se acercó a mi mesa un grupo de compañeros. Eran como 8 personas, incluyendo varios que apenas conocía. Se sentaron a mi alrededor con caras muy serias. Podía imaginarme la escena perfectamente. Uno de ellos, Carlos, me dijo: Sofía, necesitamos preguntarte algo, y esperamos que seas honesta con nosotros. Yo pensé que me iban a preguntar si sabía algo del caso, o si mi familia había sido afectada, algo así. Pero no fue eso. No, papá, Carlos me dijo. Ayer por la noche, en la fiesta de Alejandro, dijiste algunas cosas muy específicas sobre integridad y corrupción. Y esta mañana sale esta noticia. ¿Hay alguna conexión? Me quedé callado, esperando a que continuara. Al principio, no supe qué responder. Pero luego recordé lo que me dijiste sobre valorar el trabajo honesto y decidí decir la verdad completa. ¿Qué les dijiste? Les dije, mi papá fue el consultor que hizo la investigación y después, papá, deberías haber visto sus caras. Sofía se rió otra vez, con una risa llena de orgullo genuino. Se quedaron completamente callados por como 2 minutos. Después Carlos me preguntó, ¿tu papá? ¿El supervisor de limpieza? Y yo le respondí, mi papá, el conserje e ingeniero industrial que sacrificó una carrera brillante por no ser corrupto como el padre de Alejandro. ¿Cómo reaccionaron? Bueno, primero hubo más silencio. Luego una chica que se llama Patricia, que nunca me había hablado antes, me dijo, Sofía, ¿me estás diciendo que tu papá es la persona que desenmascaró a uno de los bufetes más corruptos del país? Y cuando le dije que sí, se levantó y me abrazó. Sentí cómo los ojos se me llenaban de lágrimas. Y después, continuó Sofía, pasó algo que nunca voy a olvidar. Carlos se levantó y dijo en voz alta, para que toda la cafetería pudiera escuchar. Oigan todos, quiero que conozcan a Sofía Hernández, hija del héroe que acaba de limpiar la porquería del bufete Mendoza. ¿En serio dijo eso? En serio. ¿Y sabes qué pasó después? Toda la cafetería empezó a aplaudir. Papá, me dieron una ovación de pie. A mí, la chica que se avergonzaba de decir que su papá era conserje. Tuve que detenerme y limpiarme las lágrimas antes de poder hablar. ¿Y ahora cómo te sientes? Me siento como la persona más afortunada del mundo por ser tu hija, pero eso no es todo lo que pasó hoy. ¿Hay más? Sí. Después del aplauso, se me acercó el director de mi carrera, el licenciado Morales. Me dijo que había visto las noticias y que quería hablar conmigo en privado. Eso me preocupó un poco. ¿Estás en problemas? Todo lo contrario. Me llevó a su oficina y me dijo, señorita Hernández, me gustaría conocer a su padre. Cuando le pregunté por qué, me explicó que la universidad está buscando un consultor para optimizar sus procesos administrativos y que después de ver el trabajo que hizo tu papá con el caso Mendoza, creen que eres exactamente lo que necesitan. No podía creer lo que estaba escuchando.
¿Me están ofreciendo trabajo en tu universidad? No solo trabajo, papá. Un contrato permanente como director de optimización de procesos, con oficina propia, sueldo de ejecutivo y reconocimiento público de tu experiencia profesional. Me quedé sin palabras por varios segundos. ¿Qué les dijiste? Les dije que mi papá es un hombre muy ocupado entre su trabajo como conserje y sus consultorías privadas, pero que seguramente estaría interesado en platicar con ellos. ¿Y después? Después el licenciado Morales me dijo algo que me hizo llorar de felicidad. Me dijo: señorita Hernández, su padre acaba de hacer algo que muy pocas personas tienen el valor de hacer. Expuso la corrupción sabiendo que podría traerle consecuencias personales. Eso no es solo integridad profesional, eso es heroísmo cívico. La voz de Sofía se quebró un poco con emoción. Y luego agregó: esperamos que usted haya heredado esa integridad, porque es exactamente el tipo de valores que queremos en nuestros egresados. ¿Qué le respondiste? Le dije: licenciado, mi papá me enseñó que la dignidad no viene de lo que otros piensen de tu trabajo, sino de la honestidad con que lo hagas. Si eso es integridad, entonces, sí, definitivamente la heredé. En ese momento escuché que alguien me llamaba. Era mi supervisor, diciéndome que tenía una llamada importante en la oficina administrativa. Mija, me están llamando. Tengo que colgar, pero... Lo sé, papá. Yo también te amo. Cuando llegué a la oficina administrativa, la secretaria me entregó el teléfono con una expresión de curiosidad mezclada con respeto. ¿Señor Roberto Hernández? Sí, habla Roberto. Soy licenciado Morales, director de la carrera de Administración en la Universidad Panamericana. Creo que su hija ya le comentó sobre nuestra conversación. Sí, licenciado, me contó. Señor Hernández, me gustaría preguntarle si estaría disponible para una reunión esta semana. Tenemos una propuesta profesional que creemos podría interesarle. Miré a mi alrededor, viendo mi uniforme de conserje, recordando los 20 años que había pasado en ese edificio, limpiando y sirviendo en silencio, mientras reconstruía mi carrera en secreto. Licenciado, respondí, estaría honrado de reunirme con ustedes, pero hay una condición. ¿Cuál sería? No voy a renunciar a mi trabajo como conserje. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Puedo preguntar por qué? Sonreí, pensando en todo lo que había aprendido en esos 20 años, en la dignidad que había encontrado en el trabajo honesto, en las lecciones que le había enseñado a Sofía sin siquiera saberlo. Porque ser conserje me enseñó más sobre integridad y humildad de lo que cualquier oficina ejecutiva podría enseñarme. Y porque quiero que mi hija siempre recuerde que su papá nunca se avergonzó del trabajo honesto. Señor Hernández, dijo el licenciado Morales después de un momento, creo que vamos a llevarnos muy bien. Pero lo más importante de todo es que en mi escritorio, junto a mi computadora y mis documentos de trabajo, tengo mi uniforme de conserje cuidadosamente doblado, porque cada martes y jueves por la tarde, después de terminar mis responsabilidades como director, me cambio de ropa y regreso al edificio corporativo central para cumplir mi turno como conserje. La gente me pregunta por qué sigo haciendo eso. Mis nuevos colegas en la universidad no entienden por qué alguien con mi posición querría seguir limpiando baños. La respuesta es simple: porque ese trabajo me recuerda quién soy realmente y porque le prometí a Sofía que nunca me avergonzaría del trabajo honesto. El caso del bufete Mendoza se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más grandes del año. Don Alejandro Mendoza Salinas fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. 3 de sus socios principales también recibieron sentencias de entre 8 y 10 años. El bufete fue clausurado permanentemente y todos sus bienes fueron embargados para compensar a las víctimas. Pero más allá de las consecuencias legales, el caso tuvo un impacto social que nadie esperaba. Mi historia se volvió viral en redes sociales. El conserje que derribó a uno de los abogados más corruptos del país. Periodistas nacionales e internacionales quisieron entrevistarme. Universidades me invitaron a dar conferencias sobre ética empresarial. Incluso escribieron un artículo sobre mí en una revista de negocios titulado La integridad no tiene uniforme. Todo eso estuvo bien, pero lo que realmente me importaba era cómo había cambiado mi relación con Sofía.
Mi hija se graduó el mes pasado con mención honorífica y su tesis fue sobre ética empresarial y responsabilidad social en las pymes mexicanas. En su dedicatoria escribió: para mi padre, Roberto Hernández, quien me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de dormir tranquilo cada noche sabiendo que hiciste lo correcto. Durante su ceremonia de graduación, cuando mencionaron su nombre y su tesis, toda la audiencia se puso de pie y aplaudió. No solo por sus logros académicos, sino porque todos sabían quién era su padre y lo que había hecho. Por primera vez en su vida, Sofía caminó por un escenario sintiéndose completamente orgullosa de ser mi hija. Después de la ceremonia, se acercaron a nosotros varios de sus compañeros de generación, incluyendo algunos que habían sido amigos de Alejandro Mendoza. Señor Hernández, me dijo una chica llamada Patricia, solo quería agradecerle por lo que hizo. Mi familia también había tenido problemas con el bufete Mendoza hace unos años, pero nunca pudimos probar nada. Usted nos devolvió la fe en que la justicia sí puede existir. Otro compañero, Carlos, se acercó con sus padres. Señor Hernández, mis papás tienen una empresa familiar de textiles y después de ver su caso, decidieron contratar sus servicios como consultor. Esperamos trabajar con usted muy pronto. Pero la conversación que más me emocionó fue con el profesor que había sido mentor de tesis de Sofía. Don Roberto, me dijo, en mis 20 años enseñando, nunca había tenido una estudiante que escribiera sobre ética empresarial con tanta pasión y conocimiento personal. Su hija no solo entendía los conceptos teóricos, sino que los había vivido en carne propia. Eso la convirtió en una de las mejores tesis que he dirigido. ¿Y ahora qué planes tiene Sofía?, le pregunté. Varias empresas importantes le han ofrecido trabajo, incluyendo algunas multinacionales con excelentes salarios, pero ella me dijo algo muy interesante cuando le pregunté cuál iba a elegir. ¿Qué le dijo? Me dijo: profesor, mi papá me enseñó que lo importante no es cuánto dinero ganes, sino cómo lo ganes. Voy a elegir la empresa donde pueda hacer la diferencia más positiva, no necesariamente la que me pague más. Esas palabras me llenaron de más orgullo del que había sentido en toda mi vida. Después de la graduación, Sofía y yo fuimos a cenar a un restaurante sencillo en nuestro barrio, el mismo lugar donde habíamos ido a celebrar cuando la aceptaron en la universidad. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había secretos entre nosotros. No había vergüenza. No había máscaras. Papá, me dijo mientras compartíamos un postre, quiero contarte qué decidí sobre las ofertas de trabajo. Cuéntame. Voy a trabajar con el licenciado Jiménez en la constructora familiar. Me sorprendió su decisión. ¿La empresa que estafó el bufete Mendoza? Exactamente. Después de todo lo que pasó, el licenciado Jiménez decidió crear un departamento de ética y cumplimiento para asegurarse de que nunca más sean víctimas de corrupción. Me ofreció dirigir ese departamento. ¿Y el sueldo? Sofía sonrió. Es menos de lo que me ofrecían las empresas grandes. Pero papá, ¿sabes qué me dijo el licenciado Jiménez cuando me ofreció el trabajo? ¿Qué te dijo? Me dijo: Sofía, quiero que trabajen conmigo porque necesito gente que entienda que los negocios no se tratan solo de ganar dinero, sino de hacerlo de la manera correcta. Tu padre nos salvó de perder todo, y ahora quiero que tú nos ayudes a construir algo mejor. Tomé su mano a través de la mesa. ¿Y eso es lo que quieres hacer? Más que nada en el mundo. Quiero ayudar a empresas familiares como la de Don Jiménez a crecer y prosperar sin tener que comprometer su integridad. Quiero ser la barrera que evite que gente como los Mendoza se aproveche de empresarios honestos. ¿Sabes una cosa, mija? Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Crees que ella aprobaría todas las decisiones que he tomado? Creo que tu mamá estaría orgullosa de ver que te convertiste exactamente en la mujer que ella soñaba que fueras. Inteligente, fuerte, íntegra y comprometida con hacer el bien. Nos quedamos callados por un momento, recordando a María Elena y su influencia en nuestras vidas. Papá, dijo Sofía finalmente, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué es?
El próximo mes va a salir un artículo sobre ti en la revista Forbes México. Me llamaron para pedirme una entrevista sobre cómo es ser hija del conserje más famoso de México. Me reí. ¿Y qué les vas a decir? Les voy a decir la verdad, que durante años pensé que ser hija de un conserje era una desventaja, pero ahora entiendo que ser hija de Roberto Hernández es el privilegio más grande de mi vida. Sofía, déjame terminar, me interrumpió. Les voy a decir que mi papá me enseñó que el trabajo no define a la persona, sino que la persona define al trabajo. Que un conserje íntegro vale más que 1000 ejecutivos corruptos. Y que la verdadera educación no viene de los libros, sino del ejemplo que ves en casa todos los días. Cuando terminamos de cenar y caminamos de regreso a casa, Sofía se detuvo frente al edificio corporativo central. ¿Podemos subir un momento?, me preguntó. ¿Para qué? Quiero ver tu oficina. La oficina donde trabajaste todos estos años mientras yo me avergonzaba de ti. Subimos hasta el piso donde tengo mi pequeño cuarto de mantenimiento. Es un espacio humilde, un escritorio de metal, un casillero para guardar mis cosas, una silla sencilla. En la pared tengo colgados mis horarios de trabajo y una fotografía vieja de Sofía cuando tenía 8 años. Sofía se quedó parada en el centro del cuarto, mirando todo con una expresión que no podía descifrar. ¿En qué piensas?, le pregunté. Pienso en todas las noches que pasaste aquí trabajando para darme todo lo que necesitaba. Pienso en cómo llegabas cansado a casa, pero siempre tenías tiempo para ayudarme con mi tarea. Pienso en todos los sacrificios que hiciste sin que yo siquiera lo notara. Se acercó al escritorio y tocó la fotografía. ¿Sabes cuándo se tomó esta foto? El día que ganaste tu primer concurso de matemáticas. ¿Recuerdas lo que te dije ese día? Dijiste, papá, gané por ti. Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. Y ahora entiendo que era cierto. Gané por ti. No solo ese concurso, sino todo lo que he logrado en mi vida. Porque tú me diste las herramientas, los valores, el ejemplo. Se volvió hacia mí con una expresión de determinación absoluta. Papá, quiero pedirte un favor. El que sea. Cuando salga el artículo de Forbes, quiero que la fotografía principal sea de nosotros dos aquí, en tu oficina de conserje. Tú con tu uniforme de trabajo y yo con mi título de licenciada. Quiero que todo el mundo vea que estoy orgullosa de ser hija del conserje más íntegro, más trabajador y más honorable de todo México. La abracé fuertemente, sintiendo cómo se cerraba un círculo que había empezado 20 años atrás, cuando tomé la decisión de anteponer mis principios a mi carrera. ¿Sabes una cosa, mija?, le dije. Eres el mayor éxito de mi vida. No por tus calificaciones, no por tu título, no por el trabajo que conseguiste. Eres mi mayor éxito porque te convertiste en una persona íntegra, valiente y compasiva. Lo aprendí de ti, papá. No, la corregí suavemente. Lo tenías dentro desde siempre. Yo solo tuve la suerte de poder acompañarte mientras lo descubrías. Salimos del edificio tomados de la mano, como hacíamos cuando ella era niña. Pero ahora éramos diferentes. Yo ya no era solo el conserje que se sacrificaba en silencio por su hija, y ella ya no era la joven avergonzada de su padre trabajador. Ahora éramos Roberto y Sofía Hernández, un equipo inquebrantable de personas íntegras, listas para cambiar el mundo, un trabajo honesto a la vez. Mientras caminábamos hacia casa bajo las luces de la ciudad, Sofía me dijo algo que siempre recordaré. Papá, cuando era niña y me preguntaban qué quería ser cuando fuera grande, siempre decía doctora o abogada o empresaria. Pero ahora que soy adulta, si alguien me pregunta ¿qué quiero ser?, tengo una respuesta muy clara. ¿Cuál es? Sofía sonrió con esa sonrisa radiante que había recuperado después de conocer toda la verdad sobre su padre. Quiero ser exactamente como mi papá.